Renuncia a tu apego a lo conocido, adéntrate en lo desconocido y entrarás en el campo de todas las posibilidades. Vivimos en un mundo acelerado, rutinario, pensando en el trabajo, la familia, distraídos con la monotonía, Lo superficial y la frivolidad. Muy pocas veces nos ponemos a pensar profundamente en temas existenciales hasta que tal vez, mirando las estrellas en una noche de verano, o quizás viendo un film que nos presenta lo desconocido en forma fantástica, nos preguntamos, ¿estamos solos en el universo? en el día de hoy, en base a los acontecimientos en el Congreso de los Estados Unidos, me pareció oportuno revisar algunos films que marcaron a la audiencia con la temática extraterrestre y su impacto en el cine. Sin más preámbulos, Vamos con el video. 30 años después de que una nave extraterrestre llegara a Johannesburgo, Sudáfrica, los alienígenas refugiados viven en condiciones precarias en un área conocida como el Distrito 9. Un burócrata llamado Wikus van der Merwe es asignado para liderar la reubicación de los extraterrestres, pero un encuentro con una sustancia misteriosa cambia su destino y lo convierte en el fugitivo más buscado. Ahora, debe confiar en los propios alienígenas que alguna vez despreció para sobrevivir. Dirigida por Neil Blomkamp, District 9 Inches se destacó por su estilo de falso documental, lo que le dio una sensación auténtica y realista. La película abordó Temas sociales y políticos. como el apartheid y la discriminación, utilizando a los extraterrestres como una metáfora de los refugiados y marginados en la sociedad. District 9 Inches recibió elogios de la crítica por su originalidad y su enfoque en la narrativa y los personajes, y demostró que una película de ciencia ficción podía tener un impacto emocional y socialmente relevante. La película El día que la Tierra se detuvo. es un clásico del cine de ciencia ficción estrenado en 1951. La trama gira en torno a la llegada de un extraterrestre llamado Klaatu y su robot gigante Gort a la Tierra. Klaatu viene en un intento de advertir a la humanidad sobre las consecuencias destructivas de su comportamiento y el desarrollo de armas nucleares. A lo largo de la película, Klaatu se encuentra con la resistencia y la desconfianza de los seres humanos, mientras intenta transmitir su mensaje pacífico y de advertencia. El impacto de El día que la Tierra se detuvo en el cine ha sido significativo. La película fue aclamada por su guión inteligente y sus temas atemporales sobre la paz, la cooperación internacional y la responsabilidad de la humanidad hacia el medio ambiente y otras especies. Además, fue una de las primeras películas en abordar abiertamente la preocupación por la Guerra Fría y el desarrollo nuclear, lo que la convirtió en un importante reflejo cultural de la época. Luego, en el año 2008, se realizó una remake, protagonizada por nuestro querido Keanu, que no tuvo buenas críticas, pero que después de todo no le fue tan mal en taquilla. They Live. Es una película de ciencia ficción y acción dirigida por John Carpenter y estrenada en 1988. La trama gira en torno a un hombre llamado Nada, interpretado por Roddy Piper, quien descubre un par de gafas especiales que le permiten ver la realidad oculta detrás de la apariencia humana. Descubre que la sociedad está siendo controlada y manipulada por extraterrestres que utilizan mensajes subliminales y publicidad para mantener a las personas en un estado de obediencia y conformidad. La película aborda temas relevantes sobre la manipulación de los medios de comunicación, el consumismo desmedido, la desigualdad social y el poder corporativo. Utiliza la ciencia ficción como una metáfora para representar problemas y preocupaciones del mundo real. La famosa escena en la que Nada se pone las gafas y descubre la verdadera apariencia de los extraterrestres se ha convertido en un símbolo icónico del cine, y el lema Obey, obedece, presente en el cartel promocional, se ha convertido en un icono de la cultura pop. They Live también ha sido objeto de análisis y discusiones académicas, lo que ha contribuido a su legado cultural. Su crítica a la sociedad de consumo y su reflexión sobre temas políticos y sociales han hecho que la película sea considerada una obra adelantada a su tiempo. En resumen, They Live es una película influyente que ha dejado una marca duradera en el cine y la cultura popular. La trama de Fuego en el Cielo se centra en un grupo de leñadores que trabajan en un bosque de Arizona. Un día, mientras regresan a casa, ven una misteriosa luz en el cielo y deciden investigarla. En el proceso, uno de los leñadores, Travis Walton, es aparentemente secuestrado por una nave espacial extraterrestre. Sus compañeros regresan a su pueblo y cuentan lo sucedido, pero se encuentran con la incredulidad y el escepticismo de las autoridades y la comunidad. A medida que la historia se propaga, las vidas de los testigos y la de Travis se ven afectadas por la experiencia y por la lucha por la verdad. Fuego en el Cielo tuvo un impacto moderado en la industria cinematográfica. Aunque no fue un gran éxito de taquilla, la película logró atraer a un público interesado en el fenómeno de las abducciones extraterrestres y en el género de ciencia ficción basado en hechos reales. Cuando 12 naves extraterrestres llegan a la Tierra en ubicaciones estratégicas, la lingüista experta Louise Banks es reclutada por el ejército para intentar establecer comunicación con los visitantes. Con la amenaza de una posible guerra global, Louise debe desentrañar el lenguaje y la intención de los extraterrestres para evitar un conflicto catastrófico. Dirigida por Denis Villeneuve, La Llegada se destacó por su enfoque en la ciencia ficción cerebral y su trama reflexiva. La película recibió elogios de la crítica por su complejidad
complejidad y profundidad temática, abordando temas como el lenguaje, el tiempo y la percepción. Fue aclamada por su narrativa no lineal y las actuaciones notables, especialmente la de Amy Adams. La Llegada demostró que las películas de ciencia ficción podían ser tanto entretenidas como intelectualmente estimulantes. Un trabajador eléctrico experimenta un encuentro cercano con un ovni mientras realiza su trabajo. A partir de ese momento, se obsesiona con encontrar respuestas sobre lo que vio. Paralelamente, una científica, Claire Lacombe, y su equipo investigan una serie de misteriosos sucesos a nivel mundial. Sus caminos convergen en un lugar específico, donde el contacto con seres extraterrestres cambiará sus vidas para siempre. Encuentros cercanos del tercer tipo fue dirigida por Steven Spielberg y es considerada una de las películas más influyentes en el género de ciencia ficción. Se destacó por sus efectos especiales innovadores, particularmente en la representación visual de los ovnis. La película también resalta la idea de un contacto amistoso con extraterrestres, en lugar de representarlos como enemigos, lo que influyó en películas posteriores que abordaron la temática extraterrestre de manera más positiva. La tripulación de la nave espacial comercial Nostromo es despertada de su hipersueño para investigar una señal de socorro en un planeta desconocido. Al investigar, encuentran una forma de vida alienígena que resulta ser peligrosa y letal. Ahora, luchan por su supervivencia mientras intentan evitar que esta criatura llegue a la Tierra. Dirigida por Ridley Scott, Alien, el octavo pasajero, redefinió el género de terror espacial y estableció un nuevo estándar para las películas de ciencia ficción y horror. La creación del xenomorfo, el diseño del H.R. Giger y el suspense magistral de Scott contribuyeron a una atmósfera claustrofóbica e inquietante. La película fue un éxito comercial y dio lugar a una franquicia exitosa con varias secuelas y spin-offs. Estas películas han dejado una huella significativa en la historia del cine y han influido en la forma en que las historias de temática extraterrestre son abordadas en la industria cinematográfica. Cada una de ellas ha aportado algo único al género de ciencia ficción y ha capturado la imaginación del público con sus historias fascinantes y creativas. Ahora que en el Congreso de los Estados Unidos se debate sobre la veracidad de las pruebas de David Grush sobre la posesión del gobierno de naves espaciales y restos biológicos no humanos, es un buen momento de rever estas grandes obras y reflexionar sobre si realmente estamos solos en este vasto e inmenso universo, sobre el origen de la humanidad y si las grandes potencias mundiales nos ocultan la verdad. Por el momento solo podemos disfrutar de estos grandes films y mirar el cielo por las noches, y así quizás tengamos la oportunidad de ver algo fuera de este mundo. Mi nombre es DRS y nos vemos en el próximo video.